Muy buenos días, Pati. Pues les damos la bienvenida a la tercera sesión, Conociendo la Odontología. Dejo a los asistentes contigo, Pati. Muchas gracias, Dina. Ok, bueno, pues buenos días, queridos asistentes. Pues el tema de hoy, como ven, ya vamos en nuestra tercera plática y pues el día de hoy empezaremos con el tema de... Un momento. Okay. Conociendo la odontología. Como veíamos la semana pasada, pues tenemos varios temas que tocar. Cada día nos adentramos más en esto y pues bueno, los puntos que tocaremos son historia, la cavidad oral y su importancia, características generales de los dientes, odontogramas y terminología dental, denticiones y su importancia, tipos de restauraciones y rehabilitaciones dentales. El objetivo de esto es que ustedes, yo sé que trabajan, muchos de ustedes tienen mucho tiempo, algunos poco tiempo trabajando en el ámbito dental y muchas veces pues hacen las cosas sin saber de dónde vienen o por qué es, o surgen dudas, pero pues con todas las prisas de pacientes, todo lo que es cotidiano, pues a veces se va rezagando y a veces queda poco tiempo para resolver esas dudas, ¿no? Entonces la intención de esto es para que ustedes puedan ir teniendo cada vez más bases y puedan ir comprendiendo mejor la terminología. Decía la semana pasada que no podemos ya hablar de la historia de la odontología actual si no conocemos un poco de la historia. Así como veíamos en nuestra segunda charla lo que correspondía a la historia de la asistencia dental, pues también un poco. Enseñaba esta gráfica la semana pasada, no con el objeto de dar religión ni dar clases de historia, sino simplemente es para ubicarnos en el tiempo. Cuando nosotros hablamos del año cero, es el año en que nace Jesús. A partir del año 0, hacia la izquierda, -1, -100, -3000, hasta llegar a lo que prácticamente son los dinosaurios, estamos hablando antes de Cristo. Y a partir del 0 para acá son números positivos y estamos hablando del 0 hasta el 2017, que es el año que nos corresponde al siglo XXI. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando nos hablan antes de Cristo, después de Cristo, pues nos perdemos un poco de qué me están hablando. Y pues, por ejemplo, podemos hallar que durante la época de los egipcios, del año 3000 antes de Jesús, veamos que ya existían rasgos de odontología. Solo que en esos tiempos la odontología pues estaba simplemente enfocada para los faraones, para la gente de alcurnia, y realmente era una persona gesirera, él era como que el odontólogo sin ser realmente un odontólogo de nuestros faraones. Pasa el tiempo y podemos ver como el año 700, más o menos estos tipos de cuestiones estéticas que se dan de alguna forma, son tipo de férulas, intentando reemplazar dientes perdidos. No es hasta el año 627 antes de Cristo que empezamos a ver ya en pinturas, lo que vienen siendo en pinturas rupestres o en un momento dado en pedazos de arcilla a manera de libros, pues en estas arcillas podemos ver que nos cuentan un poco de la historia de la odontología. ¿De dónde venía? Ellos siempre se preguntaban de dónde venía la caries. Aunque no era conocido el término como tal, para ellos existía lo que se llamaba el gusano de la muela. Y el gusano de la muela daba la explicación que si uno comía, por ejemplo, cosas podridas como una manzana y no nos fijábamos, pues esa manzana, ese gusano, no lo comíamos, se quedaba en la boca y eso iba a empezar a picar nuestro diente, entre comillas, ¿no? Como vemos, pues son conceptos muy burdos, pero tratan siempre de dar una explicación. Se encuentran también este tipo de férulas, intentando, pues ahora sí que a la mejor aquí un problema periodontal, pues para que sus dientes no tuvieran tanta movilidad, ¿no? Tiempos van, tiempos vienen. Y tenemos, por ejemplo, Hipócrates en el 460 antes de Jesús, que vemos el famoso juramento hipocrático de que yo, que soy médico y voy a ver ante la salud y no el dinero, que pues ahora ya con los tiempos modernos se ha perdido esto. Pero aquí lo importante de Hipócrates es que él va a separar la religión de la medicina. Antes todo estaba enfocado a la religión, que si no haces esto te pasó esto, que si haces esto por eso no te pasó. Y todo era porque Dios te castigó, porque los dioses te castigaron, siempre pensando en un Dios supremo, ¿no? En un ser superior. Y entonces él empieza a separar que no todo es religión, no todo es no todo está relacionado pues con la cuestión de salud, con la cuestión de medicina.
vemos ya en el año después de Cristo, ya nacido, ¿qué pasaba en el continente americano, no? Pues todavía, perdón, tenemos todavía los mayas cuando todavía ni siquiera se descubría América. Los mayas por su lado, en 300 después de Cristo, para ellos la odontología no era restauradora, no era una odontología conservadora. Y para ellos sí, volvemos a la cuestión de religión, para ellos lo importante, todo era enfocado a la religión, a agradar a los dioses, ¿no? Aquí nos podemos, por ejemplo, empezar, fíjense, estas piedras que se colocaban dentro de los dientes, y aquí era una especie de esmeril en la forma en que ellos hacían pues agujeros en los dientes, esas mutilaciones en los dientes. ¿Y qué pasaba? Que entonces no es posible que ahora ponemos una resina, pone el doctor una resina y después de un año, ¿cuánto me va a durar? 1 año, 5 años, 8 años, pues depende si la cuida o no la cuida, ¿no? Y piedras de este estilo, cuando no existían las resinas, no existían cementos, pues siguen ahí pegadas, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos si muchas veces no es el material el que está mal, no es, sino muchas veces a lo mejor es la técnica en la cual se está haciendo ese procedimiento. Y aquí es donde ustedes entran mucho, porque si no conocen los pasos, cómo son los materiales, cómo se tienen que cuidar, que si se refrigeran, que no les dé la luz, todo eso pues va a redituar definitivamente en que haya una falla en esos materiales, ¿no? Parte de ustedes, pues sí corresponde. Por ejemplo, tenemos a los vikingos en el año 789 después de Cristo, y veamos que para ellos también existe este concepto de mutilación, pero para ellos eran este tipo de fisuras, ¿no? Y esto como que les daba un poco ellos decían que era de hombría, ¿no? Entonces, imagínense la sensibilidad que han de haberse fluidos en estos dientes, sobre todo en el área del cuello, ¿no? Y pues sí necesita hacerse hombre para estar aguantando esas sensibilidades, ¿no? ¿Qué pasaba? Esto era lo que pasaba antes, digamos que en América. Pero si vemos en el 410 después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano, empiezan a través de todos esos excesos, empiezan enfermedades y vuelven ellos a retomar la cuestión mágica con lo religioso, con la medicina, tratando un poco de parar todo ese tipo de excesos y pues todavía con lo mismo que todavía no tenían explicaciones el por qué pasaban cosas dentro del ámbito de la salud. Viene la Edad Media y la Edad Media es una época de obscurantismo y realmente la odontología, lo que es cuestión salud, la odontología se va a mantener en los monasterios y son los monjes dentro de esa clandestinidad, en esa oscuridad, como en secreto a voces pues atendían a las personas. Una vez que esto se hace tan grande que la iglesia se entera, pues le dicen a los religiosos, ¿sabes qué? Que tú estás aquí para la religión y no para andar viendo dientes, ¿no? Y pues entonces empieza la proliferación de los charlatanes, de todos estos médicos pseudodentistas callejeros, en el cual pues nos cuentan, incluso podemos ver aquí figuras, todas las atrocidades que se cometían, ¿no? O simplemente, pues de ahí también viene el concepto de que pues la odontología era dolorosa, la odontología no existía el concepto de prevención, sino simplemente actuaba ya cuando el dolor ya era insoportable, aunado a pocas condiciones de salud, aunado que era en la calle, a gente inexpertas, a poca salubridad. Entonces, pues vemos que sí era una odontología de terror. Esto lo comentábamos cuando vimos la historia de la asistencia dental, en el cual tiende a desaparecer en charlatanes y entonces se va a concentrar en las peluquerías. Y ahí les decía que surgen los sillones dentales, de ahí se toman las ideas. ¿Y por qué? Pues porque estos peluqueros, pues simplemente estos barberos, pues ellos trabajaban con cuestiones de salud, de asepsia, que les ponían aquí su toalla caliente, de las famosas sanguijuelas, que son las que te chupan la sangre para sacarte los malos humores, en fin, lo que es el aseo, verse bien, ¿no? Para ellos, entonces, aquí el dentista que empezaba a hacer cuestiones de odontología,
pequeñas cosas, pues ¿qué pasa? Se anunciaban en esta forma poniendo estos tres colores. Antiguamente, cuando nada más eran barberos, era el rojo con el blanco, y una vez que se incorporan, ya que también saben hacer cuestiones de odontología, pues están metiendo este color azul, ¿no? El azul les comentaba que significa todos los líquidos, todos los alcoholes que tienen, los aceites, lo blanco significaba la salud, y el rojo pues significaba que trabajaban con sangre, ¿no? Con sangre en el sentido de tratar de tener una limpieza. Aquí tenemos algunos tipos de sillones, prototipos de sillones dentales, que aquí pues no deja de ser un sillón de barbería y pues nada más le ponen aquí su rejita para que no se vea tan obvio. O este tipo de sillón, imagínense que pues con esto no es peluche, pero si es terciopelo, pues toda la higiene podría ser en nuestro punto cómodo, pero el concepto de higiene pues no estaba, ¿no? O contaminaciones cruzadas que se daban. Pasa el tiempo y sobre los años 30, 1900, los años 1900, con el inicio del siglo XX, pues ya empieza a ver la cuestión de estudiar odontología en una forma más en forma, y pues ya vemos conceptos como en el cual los doctores trabajaban parados, vean el tipo de sillón, todos muy trajeaditos, era signo de formalidad, de que estaban ante profesionales, pero qué diferencia de estas épocas a estas, cuando ya el odontólogo poco a poco pues fue conociendo las cuestiones de salud, de contaminaciones, entonces, ¿qué pasa? Pues ya empieza el uso que usará su bata, no, si todavía pues traen aquí su corbata, ¿no? Que si sacaba sangre, pues era un poco ahí de infección, ¿no? Pues bueno, aquí me preguntaba la semana pasada una de ustedes asistentes que hablar un poco de la cuestión de ergonomía, que muchas veces duele la mano al estar agarrando en los instrumentos, y esto ya cuando tocaremos el tema, cuando veamos un poco lo de ergonomía, pero tiene que ver pues mucho con las posiciones con las que trabajábamos, ¿no? Sin ahondar mucho en esto, pues hablamos que acuérdense que hay movimientos de primer orden, que son que nada más movemos los dedos, hasta movimientos de quinto orden que involucran todos los movimientos por ejemplo, este es un movimiento de quinto, y de primer orden sería aquí movimiento de los dedos, y quinto orden, fíjense, ya está involucrando la cabeza agachada, parado, inclinado, la posición, abrazando, en fin, tiene aquí todo lo antiergonómico del mundo, y esto pues obviamente cuando son movimientos que se van haciendo repetitivos, ¿qué pasa? Pues que el organismo no está diseñado para estar todo el tiempo con lo mismo. Es como ahora con los jóvenes, que son los dedos pulgares, pues que empiezan a tener ya problemas, precisamente porque de ahí viene la evolución, ¿no? La evolución de las especies, irse adaptando a las nuevas formas, y pues esto definitivamente ustedes como asistentes siempre es importante que trabajen sentadas o sentados, ya lo veremos este tema, qué tipo de silla, pues no es cualquier silla, la altura, posición, en fin, todo esto es todo tema de toda una plática, de una clase, pero pues ya lo estaremos tocando en su momento. Vemos, por ejemplo, aquí la odontología, una odontología estética, pues aquí estamos viendo que se están aquí pues poniendo dientes postizos, el tipo de férula para poder amarrar esto, aquí se veía que había problemas frontales muy fuertes, y pues esta la corresponde a dicen que es la dentadura de Abraham Lincoln, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la de George Washington, y la de George Washington es la clásica bisagra de clac, clac, clac que vemos en las caricaturas, y de ahí que yo creo que era tan incómodo esto, que pues si vemos los billetes, pues él se ve con su cara sumida, se ve cara de viejito, pues yo creo que eso nada más lo hacía para ocasiones muy específicas, y llegó entonces que, como se dice vulgarmente, pues soltó la toalla y pues ya se ponía, dijo, no, ya no quiero nada, ya no quiero esto. Entonces, pues obviamente, imagínate, tener esto en boca, pues sí debe de ser bastante molesto, ¿no? Aparte de eso, el olor que emanaba esto. Se han preguntado, por ejemplo, bueno, si no existían los dientes de acrílico, los dientes de porcelana, pues ¿de dónde sacaban esos dientes, no? Pues estos dientes los sacaban definitivamente de las guerras. Cuando había guerras civiles, cuando había guerras entre países, pues había muchos dientes sanos,
y muchos de estos dientes los extraían y los ocupaban para sus prótesis. Otra forma de hacerlo era por medio del marfil, de colmillos de animales, y entonces esos dientes los pulían, más o menos daban forma, o simplemente eran dientes de animales. Vean esta pseudoprótesis, que imagino que aquí entraban los caninos, esto es un hueso, el hueso lo tallaban, y pues son los inicios, son los pininos de una prótesis, ¿no? Impensable traer eso ahorita en boca, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí ya nos hablan de una odontología en el cual ya tenemos, pues, de chile, de dulce, ya tenemos de todo, el espejito, todo esto era de nácar. Para antes era importante la vista, no tanto la función, era la vista, ¿no? Eran mangos de nácar, todo estaba en un estuche de terciopelo, o sea, yo que me imagino que lavaban, instrumental, y pues otra vez lo ponían en su estuchito. Y vean, imagínense la contaminación aquí que existía y un montón de infecciones que también se daban, ¿no? Algo importante también viene siendo en el año 1900, cuando viene la electricidad. Yo les decía la semana pasada que estos eran un tipo de las piezas de manos que se usaban, que era como una rueca de las de máquinas de coser, que entonces pedaleaban, entre más rápido pedaleaban, pues aquí la pseudofresa, la fresa giraba, y eso era lo que taladraban en el diente, ¿no? El calor que se ha de haber generado en eso, pues muchas veces en vez de curar, pues yo creo que ellos más bien estaban dañando más al diente, ¿no? Cuando viene la electricidad, pues empieza la cuestión eléctrica, obviamente, y pues ya empieza a haber pues piezas de manos pues, con estos principios. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya no dependemos de un pedal, sino ya podemos empezar a trabajar lo que son las revoluciones, ¿no? La velocidad con la que estaba corriendo esa pieza, y en un momento dado pues no generaba tanto ese calor, ¿no? Porque aquí pues aquí por más que le dieran, el diente estaba duro y duro y duro, y no se perforaba, y pues eso sin haber agua también, que no era el conocimiento de echarle agüita para irle enfriando, pues o no había succiones, pues el calor que se estaba generando, ¿no? Vean, por ejemplo, este tipo de sillas, que pues más bien parece como de silla eléctrica, ¿no? Pasa mucho tiempo y obviamente hay gente importante de odontología, pero ya un poco más actualizado, hablemos un poco de Brånemark. Brånemark, él se conoce es muy importante dentro de la odontología, dentro de la implantología, porque él da las bases de lo que es esta implantología moderna, aunque tiempos atrás se daban que ponían dientes y trataban de tapar esos agujeros con algo, si eran los inicios, pero realmente la implantología nos está él hablando del concepto de la osteointegración. ¿Qué es la osteointegración? Él hacía estudios en hueso para ver qué materiales eran compatibles con el hueso una vez que se quedaba ya sin diente. Y él se le ocurre, pues dentro de todas las pruebas que hizo, pues obviamente mete un pedazo de titanio, y él ve que ese titanio se empieza, como si fuera una enredadera a una pared, se empieza a integrar, se empieza a unir, se empieza a fusionar con el hueso. Y eso es cuando nace este concepto de osteointegración, en la cual el titanio es compatible con el hueso humano, y de esta forma podemos sustituir, reemplazar la función de un diente perdido. Odontología, veíamos la asistencia dental, hablábamos de Miquel, de su dama de asistencia que era su esposa, pero vean aquí las asistentes dentales. Aquí realmente la asistencia era para detener, y pues estos sí eran torturas, ¿no? Aquí calma, calma, deteniéndose en la silla, y pues más bien era para consolar y apapachar al paciente para que no se moviera, o ayudar a amarrarlo para poder hacer estas extracciones, ¿no? El concepto de odontología actualmente con ustedes como asistentes ha cambiado, y pues obviamente todo está en función de ergonomía, de función, que todo, tanto ustedes, evitar lesiones tanto para ustedes como para el odontólogo una vez que están trabajando, y aquí pues el concepto de prevención y de asistencia como tal, ¿no? Pues esto fue un poco de lo que es historia, para conocer esos orígenes, y hablemos ahora de lo que es la cavidad oral y su importancia. La cavidad oral, como tal, pues muchas veces se nos olvida que los pacientes nada más vemos, abra la boca, vemos pacientes con ojos y pies y bocas. Los pacientes son algo más que eso, nos olvidamos que son todo un ser, que somos todo un ser completo, y la cavidad
cavidad oral, aunque son dientes, tiene íntima relación con todo nuestro organismo. Simplemente el hecho de que no existan dientes, cuando faltan dientes, ¿qué va a pasar? El alimento se va a tragar literalmente el paciente y eso va a empezar a ocasionar problemas digestivos. ¿Por qué? Porque el organismo no alcanza a desdoblar esos alimentos y pues entonces incluso pueden empezar problemas hasta de estreñimiento, problemas también, por ejemplo, problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando un diente se carea, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo donde va el nervio, la pulpa, traspasa el diente y eso viaja a través de sangre y muchas veces estos bichos, estos microorganismos, estas bacterias que tenemos dentro de un diente cariado, pues pueden llegar al corazón y nos pueden dar problemas cardíacos. Pacientes con diabetes, por eso es que la cavidad oral no puede ser aislada de lo que es el cuerpo general. Muchas veces como odontólogos nos menosprecian un poco hasta los parientes, ¿no? Ay, pues tú qué vas a saber de medicina, ¿no? Si tú no estudiaste medicina, los mismos médicos, ¿no? Entonces quiero pensar, por ejemplo, ustedes, si uno nos discriminan, que pues estudiamos, ustedes que han ido aprendiendo, entonces pues no, al final tenemos que, a medida que se pueda, siempre intentar conocer un poco más de todo lo que nos rodea como seres humanos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Pues bueno, la cavidad oral, pues decíamos que no está aislada y esta se encuentra dentro de un cráneo. El cráneo pues viene siendo, una cabeza. Nuestra cabeza está conformada por dos partes, por el cráneo, que es esta parte amarilla, en la parte posterior, y la cara. En esta cara o el rostro es donde vamos a estar nuestros dientes. ¿Pero qué vamos a encontrar aquí? Pues bueno, dentro de esta cara vamos a encontrar los huesos, aunque hay muchos huesos, los más importantes, los que más nos interesan, son tres. El hueso palatino, que yo se los marqué con esta línea, que remarca el techo de donde están nuestros dientes, es el comúnmente llamado paladar, que es interno, no se ve, está ahí en esta zona. Tenemos el hueso maxilar, tenemos nuestro maxilar y tenemos lo que vendría siendo nuestra mandíbula. Bueno, aquí nuestras dos maxilas son dos, y lo que viene siendo nuestra mandíbula, que es una sola pieza, son realmente las partes importantes. Tenemos también, aunque todo es importante, tenemos el hueso temporal, que es parte de la articulación temporomandibular, pero no me quiero meter en muchos términos para que no se hagan ustedes bolas, ¿no? Veamos lo más concreto. Aquí algo importante dentro de esta cara, tenemos los famosos llamados senos. El seno, aquí por ejemplo tenemos el seno frontal, los senos que están en contacto con lo que vienen siendo nuestros senos maxilares y tenemos aquí nuestros senos nasales. ¿Por qué son importantes estos senos? De aquí viene la famosa sinusitis. Recuerden que todo lo que termina en itis significa inflamación. Sinusitis, apendicitis, gingivitis, parodontitis, todo lo es itis, es inflamación. Así como cuando hablamos de algo agudo o algo crónico, algo agudo es cuando tiene poco tiempo que se dio ese síntoma, esa enfermedad. Crónico es cuando ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, hablando de esta sinusitis, ¿qué es la sinusitis? Pues tenemos que estos senos son cavidades, son agujeros que se encuentran aislados, están herméticos, no les entra aire, no les entra nada, se encuentran sellados y se llaman que son cavidades neumáticas. ¿Por qué son cavidades neumáticas? Lo que hacen es que el cráneo por sí mismo pues pesa bastante y lo que van a hacer todo este tipo de senos, esto lo estamos viendo en un solo plano, pero acuérdense que esto es en tercera dimensión. Entonces, esto tiene volumen y lo que va a hacer es que nuestro organismo va a aligerar el peso de nuestra cabeza. Otra función de estos senos es precisamente nos ayuda a lo que vienen siendo el intercambio de lo que es el aire, provee que en un momento dado el aire que entra por la nariz se caliente y de alguna forma pues no nos dañe, ¿no? ¿Cuándo pasa la sinusitis? Pues simplemente imagínense en este caso,
el doctor hace una extracción, el paciente no se cuida o simplemente estaban contaminados esos instrumentos, ¿qué pasa? O se llega a formar aquí arriba de los maxilares, aunque esté el paladar y está el fondo del saco de los cachetitos, vamos a encontrar que se encuentran muy en contacto este seno. Y este seno, si se llega a perforar, porque el doctor a lo mejor hizo una endodoncia y se le fue el instrumento hasta acá arriba, o simplemente hubo aquí caries, y esta caries decíamos que este diente tiene nervios, tiene una pulpa, esta pulpa por acá atrás se va a comunicar con todo el organismo, lo que es el ápice o la punta de la raíz, y esto si se perforó ese seno que se encuentra totalmente hermético, se va a empezar a llenar de microorganismos, de bacterias, y eso va a ocasionar por los famosos problemas, que el paciente todo el tiempo está mormado. Un signo clásico que es que un paciente tiene sinusitis es todo el tiempo es, si se agacha el paciente, siente, y es que siento todo esto congestionado. Entonces, no es lo mismo que les pase de congestión porque tuvieron gripe, imagínense cómo sentimos todo congestionado, o a una persona que lo tiene constantemente y todos los días. Ahí podríamos pensar en problemas de sinusitis. Por eso entonces estamos viendo que es bien importante y no podemos aislar dientes de lo que es nuestro organismo. Hablando ya de cavidad oral, nuestra boca, ¿dónde se va a conformar o dónde se encuentra? Tenemos pues lo que viene siendo el paladar, tenemos el piso de la boca, que sería donde está debajo de nuestra lengua, tenemos las mejillas por esta parte de afuera, y por dentro pues serían los famosos carrillos. Por dentro, lo que vendría siendo las mejillas por fuera o los cachetes, por dentro le llamamos carrillos. ¿Por qué? Pues porque simplemente tienen otro tipo de constitución. Las mejillas pues son básicamente es piel, y los carrillos y todo el interior de nuestra boca, así como nuestras encías, todos nuestros cachetes, todo piso de boca, todo lo que, o sea, todo lo que conforme internamente está recubierto por mucosa. Tenemos la famosa úvula, que es la campanilla que le llamamos, nuestros labios, y tenemos, bueno, la campanilla, nuestros labios y el istmo de las fauces que marca la parte posterior, que son prácticamente aquí en esta parte de atrás, es donde siempre cuando tenemos anginas o las famosas amígdalas que acabamos estudiando el médico, pues aquí es donde se forman estos focos de infección. Entonces, estos serían los límites de nuestra boca. Ahora, ¿qué hay dentro de esa boca? Pues vamos a encontrar dientes. Dientes me refiero a tanto dientes posteriores como molares, premolares, en fin, todo lo que corresponde a estas estructuras calcificadas. Tenemos lo que corresponde a nuestra lengua. Tenemos glándulas salivales. Las glándulas salivales, como su nombre lo dice, pues producen saliva. Perdón, ¿por qué es importante la saliva? La saliva, todos lo hemos sentido, que a veces sentimos, ay, es que siento la boca muy seca, ¿no? O cuando muchas veces nos levantamos y tendemos a dormir con la boca abierta, ¿qué pasa? Que entonces sentimos esa boca seca y decimos que la boca nos sabe a centavo, la boca huele mal. Una boca que no está hidratada todo el tiempo, que va a pasar a tener mal olor, porque precisamente lo que hace es estar lubricando toda esta mucosa para que esos microorganismos no empiecen a actuar y no empiecen a este proceso de olor, ¿no? El olor, realmente lo que pasa es que las bacterias dentro de sus desechos liberan sulfatos, y esos sulfatos son las, como dicen, como huevo podrido. Eso es realmente a que huele la boca, cuando, digo, dentro de otros factores, porque igual si hay caries, mala higiene, problemas hepáticos, pues igual aunque tenga mucha saliva va a oler, pero pues vamos descartando desde lo más poquito hasta lo más grande, ¿no? Estas glándulas salivales también, en el momento que se encuentra una lubricación, existe un proceso que se llama autoclisis. ¿Qué es la autoclisis? En el cual el diente por sí mismo, a través de esta saliva, él trata de hacer una limpieza. Es una limpieza, es como a través de esta lubricación, que son enzimas que en un momento dado están actuando para controlar esto. Tenemos también lo que son los frenillos, que en un momento dado nos van a delimitar lo que viene siendo nuestros labios, ¿no? Aquí es
bueno, no que nos delimiten, sino tenemos que en un momento dado son la intención con nuestros labios, con lo que propiamente viene siendo el interior de nuestra boca. Aquí en el fondo de esto encontramos lo que viene siendo el fondo de saco de nuestra boca, que ahí es bien común, por ejemplo, cuando esté el cepillado, que nos damos un mal cepillado, pues se formen que nos dimos un cepillazo y nos ulceremos aquí, lo que son pequeñas ulceritas. Forma la, o sea, por un cepillazo. Otro concepto que hemos escuchado mucho en consultorio es la famosa articulación temporomandibular, la ATM. ¿Qué es la ATM? Pues es una articulación muy particular, que es la única parte en el cuerpo que encontramos esta forma de este diseño. Para que ustedes lo localicen, si ustedes tienen aquí su oído, colocan su dedo justo donde acaba su oído, abran y cierren su boca, les invito a que lo hagan. Está su oído, pongan su dedo justo donde acaba aquí el pabellón del oído, abran y cierren despacio y van a sentir como hay un mecanismo que ustedes van a sentir como que abre y cierra. Esto es donde se encuentra localizada la articulación y esto, si lo vemos ya en forma magnificada, pues es esto. ¿Por qué es importante? En esa articulación, bueno, primero hay que hablar que esta articulación está formada por dos partes. Una es el cóndilo de la mandíbula, que es esta bolita, y tenemos esta cavidad glenoidea, que pues es un agujero en la cual pues entra, ya me pasé. Ahí está. En esta cavidad lo que va a hacer que este manguito, este cóndilo, se va a alojar en esta cavidad. Si esto lo vemos ya, hagan de cuenta que yo aquí agarro y rebané esta articulación, voy a encontrar, esto vendría siendo el hueso, y aquí va. Esto vendría siendo la cavidad del temporal, que viene siendo esta parte de acá arriba. Y entre este hueso, entre este cóndilo y esta cavidad del temporal, se va a encontrar un menisco. Es así como nos dicen el menisco de la rodilla, que no es el mismo tipo de menisco, que dice, no, pues es el que te hace, ya te duele la rodilla, ya me truena la rodilla, ya te está tocando el hueso. ¿Por qué? Porque una vez los huesos están en las articulaciones, están diseñados que siempre entre hueso y hueso debe de haber algún colchón, un colchón que proteja en esos movimientos. Entonces tenemos este disco articular dentro de la ATM y, por ejemplo, aquí vean, la boca está cerrada, se encuentra acá tenemos ligamentos que nos limitan el movimiento. Adelante, aquí se va a insertar con ligamentos para que este disco no se vaya hacia atrás. Tenemos músculos que son los que nos van a propulsar, van a ser los generadores de energía. De nada sirve tener huesos si no tenemos el músculo. El músculo es el que genera el movimiento de esos huesos. Entonces, este músculo está adherido a este menisco y ¿qué va a hacer? Que cuando yo abra mi boca, vean, de estar en esta parte, vean, corrió esto y se fue hacia adelante. Si ustedes abren y cierran su boca, van a sentir como este cóndilo recorre este camino. ¿Qué pasa? Cuando un paciente dice, es que se le dislocó la mandíbula y se quedó con la boca abierta y ya no la pudo cerrar, ¿qué pasó? Que yo siempre le decía a mis alumnos que era como, imagínense, que un holán de calzón viejo, ¿no? Todo aguado lo que viene siendo el resorte. Imagínense que así pasaría con ese menisco cuando ya se encuentra dañado. Está todo aguado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes abren o cierran, pues ya no está cumpliendo esa función de tensar, de ir acompañando. Fíjense, aquí va, está cerrado. El paciente abre la boca, sigue acompañándolo. Regresa a su lugar. Cuando este menisco se encuentra dañado, entonces vean aquí, por ejemplo, se adelanta ese menisco porque está todo aguado, está todo maltratado, está dañado y entonces, ¿qué pasa? Si aquí se empieza a rozar hueso con hueso o que al paciente le truena y es precisamente, ¿por qué? Pues porque este menisco ya no está funcionando. Si se queda el paciente con la boca abierta y ya no la pudo cerrar, ¿qué pasó? Que este músculo abrió más este ligamento, prácticamente se desgarró el ligamento y ¿qué pasa? Que el cóndilo se va hasta por acá. Y entonces lo que hace el médico, el odontólogo, lo que hace es reinsertarlo y volverlo a colocar hasta su posición acá.
Esto es brevemente lo que es la articulación temporomandibular, y aquí lo importante que queda es que entre hueso y hueso, cuando yo abro y cierro, simplemente este menisco siempre tiene que acompañar a los movimientos. Si se daña es cuando empezamos a sentir dolores en la articulación o simplemente se empiezan aquí a hacer pequeñas formaciones de hueso como piquitos, y entonces en vez de ser un movimiento que fuera muy continuo, empieza a ser un movimiento sinuoso por pequeños piquitos que se empiezan a formar de hueso, y pues obviamente pues ahí ya viene la rehabilitación, que hay que hacer el guardo oclusal, hacer el ajuste oclusal y muchas veces pues hasta operaciones. Esto comentaba la semana pasada, imagínense este cascanueces, y como si esto fuera la articulación. Si ustedes, cuando ustedes colocan algo aquí, la fuerza, por eso es que la fuerza se da más en molares y premolares, en dientes posteriores, porque se encuentran más cerca de este eje, de este eje de fuerza, y conforme se va alejando, pues la fuerza se va haciendo menor. Y ahí que les decía que por cada milímetro que ustedes tengan alta una restauración, se va a traducir en 3 milímetros en la parte anterior. Y aquí no es de que el paciente se acostumbre, ¿no? Toco un poco el concepto de belleza, porque no es de que estemos de que si el paciente es bello, que si el paciente no es bello. Belleza yo lo enfoco dentro de odontología en el concepto de que la belleza es muy sutil. Para mí, pues una persona morena puede ser muy guapa y para otro, pues un moreno no, y a lo mejor se va por el güero, o a lo mejor simplemente también varía de culturas a culturas, ¿no? Culturas en las cuales las mutilaciones, el hecho de, por ejemplo, o vemos gente que trae perforaciones y que se ponen aquí los arets como arracadas o en las bocas, en fin. Cada cultura tiene su rasgo de belleza, pero algo que podemos englobar es que la belleza está enfocada a proporciones. Se han hecho los estudiosos, pues han hecho medidas sobre varias personas, dependiendo de ciertas razas, y de ahí sacan medidas estándares. Por eso es cuando un ortodoncista, un cirujano va a trabajar, pues trabaja siempre dentro de parámetros de que sobre lo cual sería lo normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ¿qué sería? Por ejemplo, yo les pongo esta foto de la Mona Lisa, la Gioconda, y tenemos, esta sería la original. Si nosotros cambiáramos esas proporciones y pusiéramos con una cara alargada, fíjense cómo, aunque es la misma persona, quien diga, no, pues sí me gusta más con su carita alargada, quien dice, no, pues es que se ve así toda chiquita, así como muy menudita. Y pues bueno, les decía esto un poco en broma la semana pasada con los tiempos modernos, pues ahora que ya la tenemos con Botox y pues con su celular, ¿no? Entonces van cambiando los tiempos, se van adecuando, también los conceptos de belleza han ido cambiando, pero por ejemplo aquí un rasgo. Si nosotros dijéramos, bueno, ¿qué es la proporción más o menos que tendría que ser el estándar? Pues un concepto es que si la cara la dividimos en tercios, uno sería aquí en el nacimiento donde se juntan de frente con cráneo, que es prácticamente nacimiento de cabello. Bueno, si ya estamos peloncitos como de un poquito, pues entonces ya no es aquí, pero más o menos aquí en la unión de frente con lo que sería el cráneo, más o menos a la altura del pelo, tenemos la primera línea. Otra sería en el nasion, que es prácticamente donde se apoyan los lentes, sería en esta zona. Entonces, esto de aquí a acá sería un primer tercio. Un segundo tercio sería de este nasion a debajo de lo que es la nariz, o sea, sería de aquí aquí. Y una tercera medida sería de aquí, precisamente de esta frente, de aquí de donde acaba la nariz, a el mentón. Y en teoría, estas tres partes deberían ser simétricas, ¿no? Por eso es que digo que entonces los conceptos de belleza son muy relativos, pero sí nos van a dar parámetros para momentos de cirugías, pues poder tomar una media, ¿no? Otro tema importante son las características generales de los dientes. Características generales de los dientes, pues es muy amplio el tema, es posible que como anatomía dental, pues prácticamente nos lleva un semestre, y
de ahí nos meten en odontología, nos meten la histología. Entonces, voy a hablarlo en una forma lo más importante para que ustedes puedan comprender de dónde viene y por qué. Si muchas veces yo tengo, les decía la semana pasada, tengo un puntito de caries y resulta que el paciente le duele mucho, porque en un momento dado a veces tiene aquí un hoyote y no le duele, ¿no? Pues es precisamente un poco por la distribución de esto, de cómo tenemos las capas. Yo les decía que es como si ustedes tuvieran un pastel, ¿no? Pero bueno, antes de un pastel, ¿a qué se refiere? Bueno, primero veamos esto. Es un órgano anatómico duro ubicado en los alvéolos de los huesos. ¿Qué son los alvéolos? Pues es el agujero. Si ustedes hacen una extracción, van a quedar un agujero y eso viene siendo el alvéolo. Es decir, es el espacio que está en el hueso diseñado para que ahí sus dientes se alojen. Está formado por tejidos minerales, principalmente de calcio y de fósforo. El calcio toda la vida, y lo hemos escuchado en anuncios, nuestros papás, nuestros abuelitos, todo el mundo es toma leche, que tomar leche, derivados de leche. ¿Por qué? Porque el calcio es la principal fuente en la formación de este diente, que este diente esté protegido. Les decía que, por ejemplo, las mujeres que muchas veces cuando no de pequeñas no tomaron, no hicieron esas alcancías de calcio, ¿qué va a pasar? O simplemente cuando están embarazadas, el bebé de alguna forma pues se está formando. El bebé necesita, esos huesitos necesitan sacar calcio de alguna forma, si no, ¿cómo se van a formar? Entonces, pues, ¿qué pasa? Lo más obvio, pues obviamente lo toman de la madre y por eso es que dicen, este chamaco me costó 3 dientes, me costó 4 dientes, pero no es que haya sido el chamaco en sí, ¿no? Sino simplemente si ustedes tienen una buena odontología en el cual tengan una prevención, ustedes están tomando derivados de la leche, que no me gusta la leche, bueno, puedes tomar yogur, puedes tomar queso, puedes tomar pocoque, puedes tomar requesón, en fin, derivados de calcio, pues ¿qué va a pasar? Que entonces nosotros estamos reforzando y evitando que ese bebé tome el calcio de nuestro cuerpo, ¿no? O nosotros ya de viejitos, pues simplemente cuando el cuerpo ya deja de tener inactividad, ese movimiento del calcio empieza a disminuir y pues muchas veces encontramos los procesos de osteoporosis. La osteoporosis, ¿qué es? Pues simplemente es esa pérdida de calcio. ¿Por qué? Porque no hicimos esa alcancía o simplemente nosotros mismos estamos contribuyendo a través de esa alimentación. No toman leche, pero eso sí le entran a la Coca-Cola, le entran a la Pepsi-Cola, ¿qué va a pasar? La Coca-Cola, aunque todos los refrescos, ya olvídense del azúcar por la caries, tienen otro componente que es el ácido fosfórico. Sobre todo la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Bicola, todos estos de cola, tienen ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico, ¿dónde lo encontramos? Cuando ustedes, doctores, va a colocar una resina que les dice, pásame el grabador, pásame el ácido, ¿qué pasa? Que entonces ese grabador lo que hace es desmineralizar al diente. Ahorita vamos a ver qué es desmineralización. ¿Qué hace? Que entonces ese diente lo hace poroso y entonces, ¿qué pasa? Que al hacerlo poroso, crea micro retenciones para que entonces la resina se pueda adherir al diente. Si eso se lo está haciendo y además el doctor lo está poniendo ahí 30 segundos y es nada más muy específico en una muelita, imagínense ácido fosfórico estar tomando sus cocas y sus refrescos, lo que está haciendo en nuestros huesos, los está debilitando. Y ahí que se hizo estudios y en ciertos países se ve que ya en niños, incluso sobre todo en ámbitos que no toman leche y el desayuno pues es la Coca-Cola, ¿qué pasa? Pues son niños que van a crecer y cuando su etapa necesitan mucho calcio, pues van a empezar a crecer con problemas de huesos frágiles, fáciles fracturas, o simplemente pues la calidad del hueso no va a ser buena. Y obviamente si son mujeres el día que son madres, pues acaban con mayores problemas. Pero bueno, el calcio también se promueve, no solamente se usa en los dientes, se usa en todo el organismo. Al final nosotros somos agua, estamos formados por minerales y son importantes para que se puedan hacer todos los cambios químicos y físicos, fisiológicos que son en nuestro organismo. El calcio es importante, al igual que el fósforo, para nuestro organismo, para poder funcionar. Pero bueno,
Las estructuras de los dientes. Tenemos el esmalte. El esmalte es, como yo les decía, vamos a verlo como con peras y manzanas, es un ejemplo muy burdo, pero creo que nos va a funcionar. El esmalte, si yo partiera la mitad, es como si yo partiera la mitad de un pastel. Voy a encontrarme que el merengue o la crema chantilly viene siendo lo que es mi esmalte. La capa de abajo, que viene siendo el panquecito, pues serían, pues prácticamente lo que es la dentina. Ahora, yo aquí la dentina o el panque se los estoy poniendo en dos colores. ¿Por qué? Porque esta dentina es con la que de alguna forma es cuando se forma el diente. Cuando nosotros empezamos a recibir agresiones de lo frío, lo caliente, que el diente se careó, que el diente tuvo agresiones, ¿qué pasa? Que el organismo, una vez que empieza a tratar de sanar, forma lo que se llama la dentina de reparación. Esta dentina es muy particular porque se ve una dentina más amarillenta, incluso a veces hasta muy oscura, y pudiera muchas veces pensarse que es caries, pero no es caries, es simplemente es una dentina que ya se ha hecho, pues ahora sí que se ha curtido, por llamarlo de una forma, que no es eso, y se ha ido formando como para tratar de mantener las agresiones. Una de las funciones principales de la dentina es proteger a la pulpa. La pulpa vendría siendo el rellenito, la mermeladita que le ponen al pastel por dentro, ¿no? Entonces, estos serían las capas. Ahora, este diente pues está dentro de un alveolo que ahorita lo vamos a delimitar. ¿Pero qué es el esmalte? El esmalte es el tejido más duro del organismo, ni los huesos, son el esmalte. Al ser el más duro, pues obviamente es donde hay más calcio. Por eso es que volvemos a lo mismo, que por eso es que las mamás, cuando están embarazadas, si no tuvieron ese calcio en esos refuerzos, pues ya ahí lo va a tomar el bebé. Tiene un color brillante y está formada por unos minerales también que se llaman hidroxiapatita. La hidroxiapatita es lo que le va a dar la dureza y la consistencia al esmalte. Es translúcido, brillante e insensible al dolor. ¿Qué quiere decir esto? El esmalte no duele. Si ustedes se hacen aquí, tienen un puntito, y por eso es que cuando la caries apenas ya empieza, dicen, no, pues no me duele, no me duele. Y van ya hasta que traen un caserón. Lo que pasa aquí es que el esmalte, ustedes desde arriba ven un puntito, pero el esmalte conforme va entrando dentro del diente, se va ampliando. Esto es como si ustedes, o sea, se va haciendo una especie como de triángulo, acá se los estoy marcando, entre un punto, y el punto no es lineal, el punto se va haciendo expansivo. Entonces, ustedes afuera pueden ver un puntito y adentro no. ¿Por qué? Por la misma forma de la constitución interna del esmalte. Es insensible al dolor, no tiene terminaciones nerviosas, por eso es que no sentimos. Ahora, ¿qué es lo que provoca la sensibilidad? Ahorita lo vamos a ver. Es translúcido. ¿Qué quiere decir translúcido? Si yo tengo estas botellas, pueden ver que una de ellas están opacas, la otra está transparente, que no es transparente, puede decir, pasa luz, puedo ver qué hay internamente. El esmalte es translúcido. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se hacen los aclaramientos, los famosos blanqueamientos dentales, que quieren el diente que les quede como blanco refrigerador, pues ¿qué pasa? No depende del esmalte. Sí es importante el esmalte porque se va manchando, se va percudiendo, y lo que hacemos es las mismas pastas, con todos los productos que tienen poderes limpiadores, las que nos anuncian ahora que tienen el poder abrillantador, hagan de cuenta que es como quitarles un poco lo percudido y entonces dejar el color original, que esa luz siga otra vez, que pueda pasar. Pero el que realmente les va a dar el color al diente es la dentina. La dentina tiene un color amarillento, y así como tenemos que hay personas que son más blancas o hay personas que son más morenas, así es la dentina. La dentina tiende a ser amarillenta, hay diferentes tonalidades de amarillento y dependiendo de qué tan oscura esté, dependiendo de ese tono, es el color que va a transmitir o va a dejar pasar la luz hacia el esmalte. El esmalte nunca se puede regenerar
Por eso la caries es una enfermedad crónica, pero sí se puede remineralizar. Remineralizar quiere decir que ese calcio, todos esos minerales que se encuentran en el ambiente, cuando hay una caries incipiente, ahora se está mucho la odontología conservadora, que dice que muchas veces esas pequeñitas manchas cuando se empiezan a dar, bueno, ya hablaremos la semana que entra dentro de 2 clases cuando veamos lo de caries, el próximo mes hablemos de caries, vamos a ahondar un poco de esto, pero bueno, hablemos que entonces es una enfermedad crónica que sí se puede remineralizar, es decir, que ese diente todo el tiempo tenga su calcio correspondiente y también se puede remineralizar y la colocación del flúor lo que hace es cambia esa hidroxiapatita por fluoroapatita y nos hace lo que nos dicen en la tele el escudo protector del diente, ¿no? Está formado básicamente poca agua, tiene mucho hidroxiapatita y muy poco material orgánico. Orgánico, pues hablamos como fibras de soporte de colágeno. La remineralización con el flúor, con lo que decíamos ahorita, y el flúor lo que lo va a hacer la fluoroapatita, va a ser lo más resistente al ataque de caries. Entonces vemos su superficie brillosa. El esmalte, cuando hay problemas en el cual durante la etapa de crecimiento el niño no se alimenta correctamente o tenemos síndromes, tenemos enfermedades o simplemente por zonas geográficas o por medicamentos como son la tetraciclina, en su momento no se sabía que las tetraciclinas en etapas de formación de dientes, que son antibióticos, manchaban a los dientes y qué pasaba que el niño de chiquito lo tomó y cuando salían sus dientitos, pues vean, salían manchados. O hipocalcificaciones, es decir, poco calcio, poco endurecimiento de ese esmalte. ¿Qué pasa? Pues se ven los dientes como un color blanco. Si ustedes se ven zonas así como de gis, como manchitas de gis, manchas blancas, cuando se pone en bracket que se quita y se queda como una mancha blanca, precisamente son descalcificaciones. Estas, dependiendo, se pueden remineralizar a través de flúor o simplemente por zonas geográficas en las cuales encontramos que hay una exageración del flúor y entonces los dientes se empiezan a manchar. ¿Qué es la dentina? La dentina decíamos que era ese bizcochito, esa parte interna, y la dentina, vean, aquí está el diente cortado a la mitad y vean cómo son prácticamente, se ven como líneas. Estas líneas son, aquí por ejemplo, aquí hay una fractura de esmalte y aquí se alcanza a ver esa dentina que lo que les decía se ve más amarillenta. Esta dentina está formada, si ustedes lo ven microscópicamente, hagan de cuenta que tiene como tubitos, como popotes. Y esos popotitos o esos tubulitos van a conectar desde la parte interna que vendría siendo la pulpa a la parte interna, hasta lo que viene siendo la dentina. Por eso es que la dentina duele. Una vez que la caries penetra dentina, empieza a doler el diente. ¿Por qué? Porque aquí están comunicadas esas fibras nerviosas que vienen de la pulpa. La dentina la dentina es menos calcificado que el esmalte, pero es más duro que los huesos y constituye la mayor parte del diente. Está formado, también tiene hidroxiapatita, pero tiene mayor material orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un momento dado, al tener fibras de colágeno, fibras de elastina, entre otras cosas, va a hacer al diente actúa como una especie de amortiguador. No es que sea aguado la dentina, simplemente tiene cierto grado de elasticidad que permite que este esmalte, al ser tan duro y cuando estemos con las fuerzas de masticación, protege al esmalte que no se fracture. Entonces, eso hasta cierto punto es una especie de amortiguador y va a soportar las fuerzas de masticación. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente bruxista, vean cómo la dentina ya se empieza a ver, y son esos pacientes que empiezan ya también con dolor, con mucha sensibilidad, ¿no? Aquí tenemos un corte, aquí podemos ver el esmalte, aquí se ve la dentina y vemos aquí esta pulpa o el nervio, que lo que decía que se conecta a través de la dentina por estos tubulitos o estos popotitos. ¿Qué sería la pulpa? La pulpa es lo que comúnmente se conoce como el nervio del diente, ¿no? Es que me fui al doctor y me quitaron el nervio del diente. No es el nervio, es la pulpa. La pulpa en una radiografía se vería como toda esta zona oscurita, eso sería la pulpa. Aquí vemos, por ejemplo, una caries en la cual ya tocó la pulpa y una vez que la caries ha tocado o la lesión ha tocado
la pulpa, definitivamente el diente se tiene que hacer endodoncia. De ahí que muchas veces está aquí tocado y el doctor muchas veces o el paciente pues empieza con que me duele, es porque a lo mejor aquí ya hay lesión de pulpa. Si la lesión ya ha tocado pulpa, definitivamente hay que hacer endodoncia. La pulpa está formada no solamente por nervios, que es lo que nos van a dar la sensibilidad, sino también está formada por vasos sanguíneos. Por eso es que la pulpa sangra. Y lo que les decía, que estos vasos y nervios, pues no es que nada más aparecen, ya están solitos en medio de la nada, no. Si ustedes se han puesto a ver, yo les invito a que vean un diente que haya quitado al doctor, por ejemplo, premolares, que es lo común cuando se hace ortodoncia, o pues simplemente por caries o por lesión que el paciente pierde el diente. En la parte de abajo, esto se llama ápice, tiene un agujerito, es como si le hubieran picado con un alfiler. Y ustedes van a encontrar ahí un agujerito, que es el foramen apical. Por ahí es por donde sale todo este paquete de nervios y vasos. Entonces les decía que esto se viene a conectar. Si esto lo vemos, este mismo corte, lo tomamos, hagan de cuenta que están estos popotitos, estos tubulitos, esto sería el esmalte, que sería esta parte. Por eso es que hay mayor sensibilidad en la zona del cuello, porque vean el grosor que tienen aquí de esmalte y vean el grosor aquí de esmalte en la unión del cuello del diente. Entonces, al ser más delgado, pues obviamente estas fibras de pulpa que viajaron, estos serían los famosos túbulos dentinarios, que eso es lo que el doctor, cuando va a poner cuando va a hacer el grabado del esmalte, muchas veces, a veces sí llega a haber un poquito de sensibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna fibrita nerviosa se llegó a ir hacia el esmalte, pero en esta zona es más común porque vean el grosor que hay aquí. Por eso es que duele. Y lo que les decía del efecto de no es que ya nos vayamos a la playa, digo, ya viene la época de playa, pero aquí hagan de cuenta que el túbulo, aquí adentro van a estar estos nerviecitos. Y eso es como cuando si ustedes se meten a la alberca y ven una persona con pelo largo, vean ustedes cómo se empieza a mover el pelo. Hagan de cuenta que esto es lo que pasa aquí. Dentro de este túbulo dentinario, dentro de este tubito, existe líquido. Y cuando ustedes tienen sensibilidad, ese nervio, que vendría siendo ya prácticamente, digamos, todo el pelo, se empieza a mover y empieza a agitar esta agua que está aquí internamente. Y eso es lo que provoca el dolor. Existen pastas, obviamente, que van a aligerar, que van a bloquear la entrada de esos túbulos para que no exista el dolor. Y por último tenemos el cemento. El cemento, pues es la parte que no vemos, es una parte dura, amarillenta, opaca, que recubre, está debajo de la encía y se va a unir al esmalte. Y su función prácticamente es proteger la raíz de nuestro diente. El diente puede estar sano, pero si hay problemas de gingivitis o enfermedades de encías o que se ha perdido hueso, ¿qué pasa? Que pues el diente se empieza a aflojar. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder estructuras de soporte. Por eso las estructuras son importantes. Estas las tocaremos la semana que entra. Únicamente ahorita veremos que esas estructuras rodean. Yo sé que todo lo vamos a ver la semana que entra, pero más o menos les estoy dando directrices. Perdón, siempre se me ocurre decir la semana que entra, es el mes que entra. No es la cuestión de que eran las clases mensuales el próximo mes. Estructuras de soporte van a rodear al diente y encontramos lo que es la encía, que pues todos conocemos la encía, ligamento periodontal, que es esta línea que se las marqué con negro, que es como ese colchoncito que va a hacer que el diente cuando hablamos, cuando comemos, cuando estamos comiendo y sentimos la pierrita del frijol, que inmediatamente nos quedamos así parados, sin hacer nada, es precisamente que este ligamento tiene muchos sensores que nos indican peligro, deja de haber el movimiento, ¿para qué? Para que no se lesione nuestro diente. Y tenemos lo que viene siendo el hueso, que es prácticamente donde se encuentran nuestros dientes, ¿no? Ahora hablemos ya bueno, esto es lo que corresponde a dientes, y hablaremos ahora de las denticiones y de su importancia. Tenemos la primera dentición, que es la de los dientes, que le llamamos los dientes de leche. Y le decimos, ¿por qué dientes de leche? Pues es que porque es cuando el niño toma mucha leche. Pues no es de que el niño toma mucha leche.
se llaman dientes de leche. ¿Por qué? Porque los dientes son más blancos, ¿no? Y porque asemejan pues precisamente el color de leche, pero es nada más es el término por el cual antes se le ha dado, ¿no? Y existen los dientes de segunda dentición, que les llamamos dientes permanentes, ¿no? En teoría, pues deberían, si su nombre lo dice, deberían de permanecer en boca, pero pues muchas veces por malos hábitos de higiene, de salud, pues acabamos perdiendo dientes, entonces pues ya no son tan permanentes, ¿no? Entonces pues llamaremos dientes de segunda dentición. ¿Qué los diferencia? Aunque tienen muchas características iguales, a grosso modo les puedo decir que la pulpa en un diente infantil, pues obviamente siempre es mucho más grande. Por eso es que es bien factible que el diente con un punto es más fácil que el niño le llegue el problema si hay una caries que llegue a pulpa. ¿Por qué? Porque la pulpa se encuentra más grande, más grande. Tenemos en la dentición infantil, tenemos 20 dientes, que van a ser 5 de cada lado, un central, un lateral, un canino, un molar y un segundo molarcito. Entonces son 5 por 4 cuadrantes, darían 20 dientes. En una segunda dentición tenemos 32, que serían el central, aquí lo estamos marcando con los colores, el central, el lateral, nuestro canino, y aquí, ojo, los premolares se van a sustituir, lo que eran los molarcitos, cuando se caen estos molarcitos en el niño, se van a sustituir por los premolares. Y ya extras nos van a salir el primer molar, segundo molar y tercer molar, que es el que llamamos comúnmente la muela del juicio, ¿no? Que ya ahora con el tipo de, y dicen los antropólogos, que de hecho existió un cuarto molar, ¿no? El cuarto molar, pues recordamos antes las tribus, todos nuestros antecesores, pues prácticamente era carne, era fibra, eran cosas duras. Entonces necesitábamos más con qué poder triturar esos alimentos, entonces existían un cuarto molar. Conforme hemos ido cambiando en generaciones, pues ya vemos incluso que hay personas que ya ni siquiera tienen los terceros molares, ¿no? Y muchos dicen que estos van a tender a desaparecer, ¿no? Así como decían que en nuestra mano el dedo meñique, pues antes era más largo, precisamente por la cuestión de los hábitos en los cuales vivían nuestros antecesores, y ahora con toda la modernidad, pues esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora con los celulares, pues quién sabe qué, en muchos siglos, quién sabe cómo vaya a pasar esto, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que en la arcada, en nuestra dentición, segunda dentición, tenemos 32 dientes, 8 de cada lado. Entonces, fíjense, aquí esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, vemos que les hablaba de esta primera dentición, que los dos molarcitos, los dos molares de leche, se van a sustituir por los premolares. Y ojo, aquí por eso es bien común que el primer molar permanente, que sale el molar de los 6 años, porque esto cuando sale 6, 7 años, ¿qué pasa? Que esta muelita es bien fácil que se llegue a perder, es de las piezas que tienen más incidencia que se pierden ya en la edad adulta, que es más fácil que se llegue a cariar. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces, sobre todo cuando está comprometido un poco la cuestión económica, o muchas veces sí hay la cuestión económica, pero falta un poco la desidia, es decir, ay, pues ¿para qué se lo tapa? Póngale ahí cualquier cosa, en fin, que el diente se le va a caer, le van a salir los nuevos y le vamos a dar vuelta a la página. Pues sí, aquí el problema está que como esta muela sale y nunca se sustituyó por ninguna, de por sí el papá pues no va a andar contando los dientes que hay en cada lado. ¿Qué pasa? Que entonces sale esta muela y el papá pues da por hecho, el niño pues ya cuando le dice el niño al papá, pues es que me duele, y dice, ay, no te preocupes, se te va a caer y entonces te va a salir la nueva y ya se te va a acabar el dolor. ¿Qué pasa? Pues que esta muela no se va a sustituir, y al no sustituirse pues vamos a empezar ya con problemas de que los dientes salen chuecos, que ya se nos inclinaron, problemas digestivos, y es el inicio
de por qué se pierden muy fácilmente el primer molar. Por eso ustedes como asistentes tienen que hacer hincapié, todos estos ratitos que muchas veces el doctor a lo mejor está ocupado en otro cubículo, son informaciones, son microcápsulas, microtips que ustedes pueden darle al paciente importancia. Mire señora, ya le está saliendo a su niño la primer molarcito, es muy importante, le recuerdo, esta muelita nunca se va a sustituir y es una muela definitiva. Bueno. Tenemos dientes anteriores y dientes posteriores. Esto aplica para primera y segunda dentición. De los dientes anteriores tenemos que son de canino a canino, son 2 centrales, 2 laterales y 2 caninos. De los dientes posteriores tenemos 2 premolares y 3 molares. En el caso de la dentición infantil, los posteriores pues nada más serían 2 molares. ¿Para qué nos sirven los incisivos? Los incisivos nos van a servir para cortar los alimentos, cortar de tajo. Los caninos nos van a ayudar a desgarrar. Los caninos es el clásico que jalamos con la torta, jalamos el S, y aquí pues muchos pacientes pues malamente, o sea, con afanes de hombría entre comillas, que abren los refrescos como si fueran destapador, que ahora pues ya no usan, desapareció mucho las corcholatas, pero otra vez como que ya están de moda las corcholatas otra vez. Pues encontramos, muchas de las cervezas, ¿no? De que no son de girar, destapan y se llegan a fracturar estos esmaltes, ¿no? Entonces los caninos desgarran y los dientes posteriores tenemos a los premolares y a los molares, los cuales nos van a ayudar a triturar. Yo les comentaba la semana pasada que los dientes no es lo mismo una masticación en la cual yo, pues bueno, es que a mi niño no le gusta comer cosas duras, él le doy todo suavecito y le doy todo sin le doy todo suavecito. ¿Qué va a pasar? Que entonces vamos haciendo que esa articulación se vaya haciendo floja, vamos haciendo que nuestras estructuras de soporte se vayan debilitando. ¿Por qué? Nuestros músculos, porque es como el organismo dice, pues ¿para qué tengo dientes? ¿Para qué estoy si no me usas? Entonces empiezan los problemas, sobre todo en articulación. Entonces, dicen, pues yo lo voy a solucionar, mastico el chicle todo el día y con eso, pues no. Yo les decía que el chicle lo que hace esto, es abre, cierro, y eso lo que está haciendo está incidiendo todo el tiempo sobre sus dientes, y esto lo que va a ocasionar es microfracturas a nivel de esmalte o pequeños problemas a nivel de los cuellos de los dientes, que ese esmalte, ¿se acuerdan que era tan delgadito? Se empiece a fracturar porque no aguanta el impacto de sus chicles, así nada más, tac, 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 tac. Aquí lo que se recomienda es una comida, una alimentación que tenga fibra. Todos nuestros alimentos al final, cuando lo llevamos a boca, no hacemos el movimiento, sino que en boca lo que hacemos es que existe este tipo de movimiento. Es un movimiento como en círculos, el movimiento sube, baja el alimento, sube, baja, y nuestra mandíbula se va moviendo hacia todos lados. Al irse moviendo, que va a ocasionar que entonces todo esté entrando en fusión, y eso lo que hacen los alimentos es triturar. Junto con la saliva, que va a tener enzimas, entonces triturando y enzimas que se sueltan, va a hacer que aquí principalmente está actuando sobre los carbohidratos, los va a empezar a deshacer para que pasen a nuestro organismo. Estas enzimas es la pectina. La pectina es la enzima que nos va a ayudar a ir desdoblando estos alimentos. ¿Qué importancia tiene la dentición? Pues vamos a encontrar que dentro de estas denticiones, yo les pregunto, ¿cuáles son las funciones? Pues la primera, todos la conocemos, realiza la primera etapa de la digestión, pues sí, porque es cuando me ayuda a masticar, pero tiene muchas más funciones, de las cuales ya vimos. También tiene una cuestión estética que va a influir en el autoestima. Un paciente que le faltan dientes, sobre todo anteriores, o tiene sus dientes muy chuecos o sucios o maltratados o sin dientes, pues es un paciente totalmente aislado, que no sonríe, hasta introvertido. Entonces pacientes en el cual se les devuelve la estética, pues vuelve obviamente toda esa autoconfianza en sí mismo, ¿no? Tenemos que mantiene el espacio dental estímulo de crecimiento. ¿Qué es esto? Si yo a un diente
los dientes de leche se quitan, porque se le dice el papá, pues se le van a caer, quíteselo. ¿Qué pasa? Pues sí, efectivamente sale el nuevo, pero ese hueso ya no está, el diente lo que hizo, esos dientes temporales, esos dientes de leche, lo que hicieron fue mantenerme el espacio, mantenerme mi hueso. Y entonces, ¿qué pasa? Si esos dientes se quitan cuando no les toca, el hueso ahí se empieza a achicar, se empieza a colapsar, los músculos, la encía, todo se empieza a perder. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando el paciente le va perdiendo dientes y vean, los dientes se empiezan a inclinar uno sobre otro, los de arriba se caen, se van bajando. ¿Por qué? Pues porque buscan con qué contactar y todo empieza, entonces empiezan unos los perfectos en la boca. Entonces vemos que entonces son importantes porque van a mantener ese estímulo de crecimiento. ¿Para qué? Para que cuando falte ese diente, cuando se caiga ese diente, primera dentición, tenga el espacio suficiente para que quepa el nuevo. Recordemos que los dientes permanentes, los dientes de segunda dentición, siempre son más grandes que los de leche. De ahí que por eso son importantes esos espacios que están entre diente y diente en primera dentición, para que cuando salgan los nuevos ocupen esos espacios. Un diente, una dentición que tiene sus dientes de leche pegaditos y el papá anda presumiendo de que miren qué bonitos, derechitos y bien juntitos, aguas. Ese paciente, cuando salgan los nuevos, lo más seguro es que no le van a caber y va a tener problemas de apiñamiento. ¿Por qué? Porque los dientes de por sí son más grandes y entonces pues no van a caber. Fíjense cómo estos pequeños detalles son los que ustedes pueden ir compartiendo con sus pacientes, o ahora ya cuando el paciente les pregunta algo, ustedes ya tienen bases para poder contestarle. Va a mantener y regula los procesos alveolares, lo que decíamos, un diente, un espacio que se pierde donde no hay diente, el hueso y la encía se empieza a perder. Y cuando ya quieren poner, por ejemplo, en pacientes que han perdido todos sus dientes, pues es que ya no hay hueso que sostenga, pues no, porque ya no hubo diente que estimulara eso. Y pues también nos va a funcionar para las cuestiones fonéticas, para hablar, para cantar y para lo que son sobre todo aquí para los sonidos de la L, de la D, que necesitamos de los dientes para que se den correctamente, porque necesitamos la lengua se apoye en los dientes. Los dientes anteriores tienen cuatro caras y un borde incisal. Nos van a dar los salidos labiodentales, la D, la P, la D, ¿por qué? Porque ocupamos labios y dientes. Nos van a dar la guía incisiva, esto es cuando ustedes hacen su mandíbula hacia adelante y que choquen dientes de arriba con los de abajo, o la guía canina cuando tocan sus colmillos. Dice el doctor, haga su mandíbula para un lado, que toca canino, que es lo que comúnmente llamamos los famosos colmillos. Tenemos nomenclaturas que es el mesial, distal, gingival, incisal. ¿Qué es esto? Si tomamos la línea media, recuerden, siempre es la línea media del paciente, es el lado derecho del paciente, no es el lado derecho de ustedes. Lo que para ustedes es izquierdo, viendo al paciente de frente, para el paciente es su lado derecho. Es la boca del paciente, es la historia clínica del paciente, por lo tanto es el lado derecho del paciente el que ustedes van a ir anotando en la historia clínica. Si yo veo este lado, es el lado derecho del paciente y entonces tengo mi línea media, la línea media que va entre los dos centrales. Entonces, este central, este lado sería el lado mesial. De este mismo diente, en gris, sería su lado distal. Pero si tomamos el lateral, pues el lateral, su lado mesial, es este, porque es el que está más hacia la línea media, y su lado distal va a ser esto. Con esto ustedes pueden, o borde gingival, ¿por qué? Pues porque está cerca de la encía, y tenemos el borde incisal, porque es donde el paciente incide. Este es el borde incisal. Ahora sí, ya cuando el doctor les diga en mesial o en distal, ya saben de qué se está tratando. Mesial es lo más cercano a línea media y distal de ese mismo diente es el lado más alejado. Tenemos también que los dientes se dividen por tercios, el tercio gingival o cervical, que está más cerca del cuello, el tercio medio y el tercio incisal. Si el paciente les dice, el doctor les dice, el paciente tiene caries en mesial, en tercio incisal, pues ya van a saber que la caries está aquí, en este punto localizado. De los dientes posteriores tenemos 4 caras y una superficie oclusal. ¿Qué es la superficie oclusal? Pues es el clásico cuando el paciente abre la boca y ustedes están viendo las muelas, ahora sí que de arriba hacia adentro,
que va a tener las cúspides, va a tener cúspides que son eminencias como si fueran volcancitos, montañitas, son puntiagudas, y toda la unión entre cúspides y cúspides se encuentran las fisuras. Estas fisuras que es donde comúnmente se va a formar la caries si no hay un buen cepillado y una aplicación de selladores y fosetas y fisuras. Entonces, en esta superficie tenemos entonces cúspides, fosetas, que son estos agujeritos, y tenemos fisuras. Las cúspides se van a clasificar en vestibulares, que yo se los puse con amarillo, todo lo que da al vestíbulo, es decir, todo lo que da hacia el lado de los cachetes. Esto sería el fondo de saco. Linguales, en el caso de los inferiores, pues sabemos, nos vamos a decir, el diente primer molar en el lado de igual de inferior, pues no sabemos que estamos hablando lingual, pues es que es el que está del lado de la lengua. Y en el caso de los superiores sería el lado palatino, pues ¿por qué? Pues porque está del lado del paladar. De este lado los dos se llaman lado bucal o lado vestibular, porque está del lado de la boca, más en contacto hacia la, porque todo es boca, pero es hacia afuera. Tenemos el lado mesial, que ya lo vimos, por ejemplo, en este diente sería el lado mesial, acá tendría la línea media, lado mesial, su lado distal y lado distal. Si hablamos de cúspide, por ejemplo, cúspide disto lingual, pues sería esta. Disto porque es la que está atrás, lingual porque aquí está la lengua. Si digo cúspide disco bucal, pues sería esta. Entonces, como vemos, es un juego de palabras. Esto no se preocupen, lo voy a poner ya después en la página de intranet. Voy a poner esto para que ustedes lo tengan más analizado y lo puedan ya ver con mayor calma. Tenemos los famosos odontogramas. Los odontogramas, pues es una representación a través de números, que en vez de que les diga el doctor, caries en el primer molar superior del lado derecho en la cúspide que está a fondo del premolar. Fíjense todo lo que tuve que decir. Para esto yo podría decir caries en la cúspide mesiobucal del 16 y se acortan las distancias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos varias nomenclaturas. La de la FDI, Federación Dental Internacional, nos habla que la más fácil es dividimos nuestra boca en cuadrantes. Cuadrantes acuérdense que es del lado derecho del paciente y lado izquierdo de ustedes. Esto es importante porque cuando anoten en la historia clínica siempre tienen que verlo como si vean al paciente ustedes de frente y ustedes van a anotar. Entonces, este es cuadrante superior derecho, izquierdo, los dos inferiores, mi línea media. Tengo del central, van a ser la línea de los 11, de los 10. 11, 12, 13, hasta llegar al 18, que sería el tercer molar. Del lado izquierdo son los 20 hasta el 28. Todo esto sigue las manecillas del reloj, es decir, empiezo de aquí y sigo para abajo. Serían los 10, los 20, los 30, que empiezan en el central, que sería el 31, 32, siempre empieza del central hacia atrás, y los 40, que sería de aquí hacia atrás. Otra nomenclatura, bueno, y esto en los niños, lo que en una dentición permanente serían los 10, en un niño se manejan la de los 50, 60, 70 y 80. Incluso hay quien maneja las por letras, ¿no? La A corresponde al central, el B al lateral, el C al canino, el D al primer molarcito y el E al segundo molarcito. Cualquiera de estas, la de los 50 o por letras, es la que se maneja en niños, y pues entonces tenemos aquí la nomenclatura, ¿no? Tenemos otra nomenclatura que a mí lo especial se me hace muy complicada, que va desde el 1, va del 1 hasta el diente 32. Pero fíjense cómo va. Es el diente 1 es el tercer molar. El diente 2 es el segundo molar superior. El diente 3 es el primer molar superior. Entonces, de aquí a que lleguemos al 28, digo, pues, ¿cuál es el 28? Como que tengo que recorrer toda la boca para ver en dónde estoy. Para mí se me hace más fácil manejarlo por cuadrantes, pero pues este es otro tipo de nomenclaturas. Normalmente este es muy onda gringa, pues como lo manejan.
Y pero es otra forma que ustedes estén familiarizados. Incluso la tienen para los niños, ¿no? Con las letras se van en el mismo sentido. Y entonces, yo aquí se las resumí, les voy a mandar esa foto, también la voy a pegar para que lo tengan. Y tenemos entonces en tonos amarillos la nomenclatura de los 10, 20, 30 y 40, la que es la de ADA, Asociación Dental Americana, que es la del 1 hasta el 32, y tenemos para mí una muy fácil, es si ustedes nada más marcan un cuadrante así, hacen su línea así y así, le pongo un 3, pues ya sé que corresponde al canino superior derecho. Esto es muy común, sobre todo en ortodoncia. Si yo pongo esta línea y le pongo un 35, un diente 5, pues ya sé que está correspondiendo a un primer premolar, al segundo premolar inferior izquierdo. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. ¿Para qué? Para que ustedes, una vez que van a llenar esa historia clínica, pues ya el doctor, según cómo les vaya dictando y ya tenemos estos cuadritos, pues sabemos, esto significa oclusal, esto significa mesial, esto distal, esto palatino, y esto significaría lo que es bucal, ¿no? Digo, perdón, bucal y lo que sería palatino. En este caso sería lingual. Entonces, ya si el doctor les dice caries por ejemplo, en el 16 oclusal, o restauración en el 16 oclusal, ustedes ya saben que les está diciendo que es un primer molar superior, y la caries aquí está marcada en azul. Normalmente la caries siempre cuando es caries se marca con colores rojos. Por ejemplo, aquí me está indicando que si está todo marcado es con restos radiculares. Estas ya son nomenclaturas que ya el doctor les va a decir, ponme con rojo tal, ponle así si quiero que sea caries, si quiero que sea puente, en fin, eso ya lo maneja el doctor internamente como lo quiere, pero con esto ustedes pueden tener ya las bases para poderlo entender, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está marcando, yo el rojo lo uso para caries, y en color azul, pues estoy marcando lo que son obturaciones que trae el paciente. Ahora, ¿cómo marco, por ejemplo, un diente que trae una obturación y que trae caries, reincidencia de caries? Ese se marca como rojo, o mezclamos los dos colores. Por eso también la importancia que tengan un bicolor ustedes, como de escuela, pues para que si en caso de que el doctor no lo haga en forma de, por medio de programas de computación, y lo hacen todavía en papel, pues lo puedan hacer. Por ejemplo, en este caso, el puente fijo, pusieron aquí un puente que el paciente trae un puente de aquí hasta acá, y vean qué fácil es marcar esto en una historia clínica y no estar escribiendo tanto, ¿no? Pues bueno, y nuestro último tema sería tipos de restauraciones y rehabilitaciones dentales. Tenemos lo que son las cavidades son al igual que las clases. Tenemos nuestra cavidad o clase 1. Si el paciente nada más tuvo caries en esta parte oclusal, en lo que son sus fisuritas y en sus fosetas, pues la restauración será una clase 1. Cuando ustedes escuchen el doctor que les dice caries clase 1, pues ya saben que se está refiriendo a un diente posterior y es en su cara oclusal. No está tocando paredes, y ya una clase 2, pues ya está tocando una o dos paredes. Incluso ya se podría ir hasta la zona vestibular. Esto sería una clase 2. Una clase 3, 4 y 5 abarcan dientes anteriores. Recuerden que son dientes anteriores, centrales, laterales y caninos. Esto abarca tanto primera como segunda dentición. Una clase 3 siempre es una zona interproximal, es decir, entre diente y diente. Aquí, por ejemplo, este es un central y este es un lateral. Estamos hablando que tenemos caries en mesial y tenemos caries en mesial del central y caries en distal de este lateral. Esto sería una clase 3. Una clase 4 es lo mismo, pero la caries se va hasta su tercio incisal o hasta su borde incisal. Recuerden que borde incisal se divide el diente en tres partes. Este es borde incisal, este es tercio incisal, tercio medio y tercio gingival. Aquí en una clase 4, la caries no solamente está abarcando lo que es interproximal, sino ya se ha ido hasta el borde incisal. Y una clase 5 es la que se da en los cuellos de los dientes. Esto sería una clase 5.
Tenemos otro tipo de restauraciones que son los inlays y los onlays, comúnmente conocidas como incrustaciones. Si el productor les trabaja inlay y onlay, el concepto, ¿qué es una inlay? Una inlay les está abarcando, sería como una clase 1, entre comillas, pero ya es un cazuelón. El paciente ya no fue una cosa pequeña, sino ya se extendió un poco hacia lo que es los pies de estas cúspides, y esto sería una inlay. Vean, incluso aquí está abarcando las fisuras. Una onlay, que también es una incrustación, ya me está abarcando una o más cúspides. Aquí está abarcando fisuras. Y vean, sí está grande, pero no me está llegando a la punta de la cúspide. Esto sería una inlay. Una onlay, entonces me va a abarcar una o varias cúspides, y al final las dos van a ser incrustaciones. Aquí tenemos las tres, inlay, onlay, que abarca cúspides, sin llegar a lo que es, o tener que abarcar lo que es el cuello del diente. Y una corona es cuando ya me está abarcando estas dos partes, más y ya me está llegando hacia la parte de cuello del diente, una corona. Una corona completa, aquí se encuentra, es un capuchón que entra dentro del diente, el cual se desgasta para colocar una rehabilitación. La rehabilitación son las coronas monolíticas, que sabemos que es un solo material, y en este caso, por ejemplo, pues estamos empleando, pueden ser de un acrílico, puede ser cualquier material cerámico, incluso, bueno, tenemos aquí lo que son las combinadas, en el cual a lo mejor existe un capuchón de metal o una base de metal, y encima se monta la porcelana o el material, ¿no? Y lo que sería básicamente una corona, pues que fuera de puro metal, ¿no? Normal podría ser incluso hasta de oro, ¿no? Que yo en lo personal, yo por ejemplo en un segundo molar, pues yo sí voy con esto. ¿Por qué? Porque pues no somos ni artistas que nos anden, abre la boca y te voy a ver hasta la última muela, ¿no? Entonces, para mí se me hace, yo sigo creyendo pues en el oro como aleación, aunque claro, en un diente anterior pues jamás vamos a poner esto, ¿no? Y también aquí pues ya depende del paciente y de la filosofía de cada doctor, de sus doctores, ¿no? Las carillas es como si ustedes se pusieran uñas postizas, o unos lentes de contacto. Esa capa tan delgadito, las carillas generalmente son capas muy delgadas, hasta de 1 milímetro, 2 milímetros, ya me estoy yendo exagerado, que se colocan encima de este diente. Ojo, para colocar una carilla tiene que ser en un diente que no tenga caries. ¿Cuál sería el pecado de diente para podérselo colocar? Pues que a lo mejor tiene un diente pequeñito, que a lo mejor se hizo algún tratamiento de ortodoncia y quedó algo pequeños espacios por el tamaño del diente, o simplemente por pequeños defectitos se puede colocar estas carillas. Los artistas que los vemos con sus dientes blancos y parejitos, pues ¿qué pasa? Que normalmente son dientes vírgenes que no tienen caries, pero pues que están manchados o estaban ligeramente chuequito, y lo que hacen es ya con estas carillas, que el diente se desgaste de 1 a 2 milímetros, 3, y ya me estoy yendo muy exagerado, que en 2 milímetros, pues se van colocando y nos va a dar. Las carillas, pues al final son muy duraderas. En casos de ausencia dental parcial, tenemos varias opciones. Uno sería colocar nuestra prótesis fija, que es lo que comúnmente llamamos al paciente, es un puente fijo en el cual el paciente se desgasta. Aquí, por ejemplo, falta un diente, y ¿qué hacemos? Nos vamos a agarrar los dos de junto para colocar. Esto sería una prótesis fija. Una prótesis también puede ser con implantes, en el cual ya hay ausencia de dientes, ya no tenemos que poner, se colocan los implantes y encima se coloca esta estructura. O otra opción sería, en estas ausencias dentales, colocar puentes removibles con las famosas arañitas, ¿no? Que se ven aquí, los ganchitos de los dientes. Obviamente esta es la más antiestética, sí tiende a ser la más económica, y pues muchas veces va por cuestiones del paciente de economías, ¿no? Tenemos en ausencias dentales totales, que estaríamos manejando. Pues en causa de ausencias totales, tenemos lo que son restauraciones o placas en forma híbrida. ¿Por qué híbrida?
porque estamos no solamente deteniéndonos sobre nuestros tejidos de soporte, o muchas veces estos tejidos ya son, como ya pasaron mucho tiempo, sobre todo en las arcadas inferiores, que ya no hay prácticamente hueso. Y si el doctor, pues ¿de dónde me agarro para ponerle la placa? Pues ¿qué pasa? Tenemos que poner implantes. ¿Para qué? Para que se pueda detener esta placa, ya sea solamente por cuestión de a través de los implantes, o en ayuda a la poca o la mucha encía que tenga el paciente. Y otra solución pues serían las dentaduras totalmente de material acrílico. De los dientes tenemos, aunque ya está un poco en desuso, son los dientes de porcelana. Tenemos la cuestión de dientes de acrílico, y tenemos lo que son dientes cerámicos, ¿verdad? Los dientes de resina. Bueno, otro tipo de rehabilitación serían los endopostes. El endoposte se va a hacer, yo puedo tener la raíz sin nada de corona del diente. Corona es lo que vemos del diente, raíz es lo que está aquí adentro. Puedo mantener esa raíz, y si esa raíz se encuentra en buen estado, puedo ocuparla y pongo un poste. Si yo quisiera poner aquí una restauración, se me va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. O aquí vean, es muy pequeño el soporte que tengo de diente. ¿Y qué hacemos? Ponemos este postecito o estructura que puede ser metálica o puede ser de fibra de vidrio, la cual después, esta fibra de vidrio, la cual se coloca, se corta, y encima de esto el doctor, se cementa, y el doctor ya encima de esto la reconstruye a través de materiales de base de resina específicos para reconstrucción. Y ahora sí, preparo, vean, este diente, le falta aquí, se puso ese poste de fibra de vidrio, se reconstruye, y el doctor lo que hace, ya le va a dar forma como si fuera un diente natural, y sobre esto le da forma para colocar posteriormente la corona. Otra opción siguen siendo los puentes metálicos. Y cuando postes metálicos tienen la desventaja que esto se hace en una sola cita, y esto pues hay que mandarlo al laboratorio. Y es más engorroso hacerlo desde tomar la impresión. Pues, ¿cuál sería nuestra diferencia principal entre un endoposte y un implante? Endoposte, sigo conservando mi diente, y sobre este pongo esta estructura de fibra de vidrio o de metal. En un implante ya no hay diente, y entonces tengo que colocar una estructura, que en este caso es de titanio, con otros materiales, pero es que antes predomina el titanio, en el cual me va a sustituir esa raíz, y ya sobre eso el doctor va a poder reconstruir y colocar una corona. Pues con esto hemos terminado. Muchas gracias por esta sesión en la cual ustedes se conectaron. Los que son nuevos, recuerden que todo esto se encuentra, las pláticas pasadas se encuentran en intranet. Y pues bueno, ¿qué tema vamos a ver el siguiente mes? Es la asistente dental, coadyuvante de la salud dental y periodontal. Nuestra próxima cita es el jueves 27 de julio, y recuerden que una semana antes haremos una charla previa de qué trata esto. Dejo nuevamente mis datos, les dejo mi mail, les estoy dejando mi celular para aquellos que están dentro de la República Mexicana, pues simplemente es marcar los números amarillos. A quienes que nos hacen el favor de contactarnos por medio de otros países, tienen que agregar estos números oscuros, el más 521. Mi nombre, soy la doctora Patricia Reynoso, y estoy para cualquier duda que me quieran mandar, ya sea que me manden mensajitos al celular, o me pueden mandar por WhatsApp, o simplemente me pueden contactar por medio de mi mail. Les dejo el teléfono también, el celular de inteligencia dental, con el misma clave. Pues muchas gracias. Si tienen dudas, y si no, pues nos vemos el próximo mes.